Deja Crimea mientras la opción aún existe. Esa es la escalofriante advertencia de la principal dirección de inteligencia de Ucrania, el dirección principal de inteligencia para los rusos que aún se aferran a la península. Una advertencia o promesa, pues el tiempo se agota. La llamada joya del imperio ruso ya no es segura. Las explosiones sacuden las bases militares, los buques de guerra desaparecen en el Mar Negro y el infame puente de Crimea tiembla bajo los ataques ucranianos. El mensaje es inequívoco. Crimea pertenece a Ucrania, que busca recuperarla. Algunos afirman que la guerra inició y finalizará en Crimea. Y al ver el pánico total que se extiende entre los rusos, quizás estén en lo cierto. Sin embargo, el consenso de 2021 mostró que el 76.4% de los residentes de Crimea se identificaron como rusos, mientras que los tártaros de Crimea y los ucranianos representaban solo el 12.7% y el 7.7% respectivamente. Pero pregúntate, ¿cuándo las abrumadoras probabilidades han detenido a Ucrania? Los informes sugieren que los rusos están huyendo de Crimea nuevamente, lo cual tiene sentido. Nuevamente es la palabra clave aquí, como pronto escucharás. La desocupación de Crimea ya no es un sueño lejano. Podría estar ocurriendo ante nuestros propios ojos. Hablemos de ello. Los primeros en correr siempre son los que vinieron con armas, el personal militar. Mientras Ucrania fortalece su control sobre Crimea, los militares rusos y sus familias están partiendo discretamente. Según la politóloga Evgeny Agorillonova, muchos de los que abandonan Crimea serán personal militar, fuerzas de seguridad y funcionarios. Ni siquiera esperarán a que Ucrania recupere la península. Huirán por su cuenta porque entienden lo que les espera si se quedan. Pero no será la primera vez que las tropas rusas retiren de Crimea. Cuando las situaciones empeoran, los rusos siempre escapan. En septiembre de 2022, mientras las fuerzas ucranianas avanzaban, los oficiales de inteligencia rusos, comandantes militares y funcionarios designados por el Kremlin, comenzaron a evacuar secretamente a sus familias de Crimea y el sur de Ucrania. Vendieron rápidamente sus casas, esforzándose por irse antes de que fuera tarde. Los supuestos liberadores de Crimea de pronto estaban desesperados por su propia liberación. Esto se repitió en junio de 2024. Informes del movimiento de resistencia ucraniano, Atesh, revelaron que tropas de defensa aérea rusas en Crimea recibieron órdenes de evacuar a sus familias. Los sistemas de defensa aérea rusos estaban siendo trasladados, dejando a Crimea expuesta. Los comandantes rusos entendían que habría más ataques, explosiones y destrucción por parte de Ucrania. Y en lugar de quedarse, sacaron a sus seres queridos mientras aún podían. El patrón es evidente. Primero envían a sus familias y después ellos mismos escapan. Algunos de ellos actúan sin esperar órdenes oficiales. La deserción está aumentando en Crimea. Informes indican que soldados contratados rusos, muchos de Crimea, están desertando tras darse cuenta que fueron engañados para luchar. Los reclutadores prometen un puesto sin despliegue en primera línea, solo un trabajo cómodo en una unidad militar. Pero cuando reciben órdenes de ser enviados directamente al peligro, desaparecen. Activistas de derechos humanos de Crimea confirman que los casos de deserción han aumentado en los últimos meses, aunque el ejército ruso mantiene los números en secreto. Sin embargo, algunos casos pasan desapercibidos. En 2023, un soldado de Crimea, Denis Narolsky, fue condenado a 9 años en una colonia de régimen estricto por deserción. ¿Su crimen? No querer morir por la guerra de Rusia, y no está solo. Con la intensificación de los ataques ucranianos y el miedo creciente, más soldados decidirán huir antes de verse obligados a hacerlo. Pero no serán los únicos. Los rusos que se establecieron en Crimea después de 2014 tomando casas, trabajos y tierras ajenas, seguramente se les unirán. Y son más numerosos que los soldados. Hasta 800.000 rusos se han mudado a Crimea desde su anexión ilegal, mientras que alrededor de 100.000 ucranianos se vieron obligados a abandonar. Esto no fue un accidente. Moscú hizo un esfuerzo deliberado para remodelar Crimea a su propia imagen, expulsando a los ucranianos e inundando la península con ciudadanos rusos leales. Las hipotecas preferenciales, las colocaciones laborales y los incentivos gubernamentales lo lograron, pero ahora su paraíso robado se desmorona. Según el periodista crimeo Imran Husainov, al menos si no más, de estos colonos se irán. ¿Y por qué no lo harían? Vinieron a Crimea por viviendas baratas, beneficios del gobierno y la promesa de seguridad bajo el mandato ruso, pero nunca pertenecieron allí realmente. Pero con Ucrania acercándose, la realidad se impone. La tierra que reclamaron nunca fue suya para empezar, y pronto no tendrán más opción que devolverla. Incluso aquellos que ya vivían en la península antes de 2014 y apoyaban la ocupación de Rusia, están empezando a sentir la presión. Según los expertos, muchos de ellos también huirán. Por años, respaldaron la ocupación, tal vez buscando estabilidad o influidos por la propaganda rusa. Pero ahora,
con la situación cada vez más grave, incluso ellos entienden lo que está en juego. Por eso han estado trabajando en sus rutas de escape, como las llama un residente de Sebastopol. Los rusos han empezado a adquirir propiedades en la región de Krasnodar, Rusia, como plan de contingencia, preparándose para lo peor. Los alquilan, observando cómo se desarrolla la situación, conscientes de que si las cosas se ponen demasiado calientes en Crimea, tienen otro lugar a donde ir. Esto indica claramente la creciente incertidumbre en la península. No son solo medidas preventivas. Son las primeras señales de personas que planean su estrategia de salida antes de quedar atrapadas en el fuego cruzado de la inevitable recuperación de Ucrania de su tierra. Las fuerzas ucranianas parecen decididas a hacer precisamente eso. ¿Y quién puede culparlos? Después de todo, Crimea fue robada y ha sido una espina en el costado de Ucrania durante años. No se trata solo de reclamar territorio, sino de justicia. Se trata de enviar el mensaje de que nadie puede simplemente tomar la tierra de otra persona y esperar quedársela para siempre. Ucrania lucha por su soberanía, y Crimea es el centro de esa batalla. Los rusos que se apropiaron de lo ajeno ahora afrontan las secuelas. Hablamos de los rusos que movilizaron a la fuerza a los crimeos, usándolos como peones para su máquina de guerra. Solo en 2024, casi 5.500 residentes de Crimea fueron reclutados ilegalmente en el ejército ruso. Pero esta no es incluso la primera vez. Desde que comenzó la ocupación, Rusia ha reclutado a casi 50.000 crimeos en sus filas, obligándolos a luchar en una guerra que nunca pidieron en una tierra que no querían invadir. Y no se trata solo de los soldados. Las autoridades instaladas por Rusia castigan a quienes se resisten, ya sea por razones políticas, étnicas o religiosas. Los tártaros de Crimea han sido blanco por su oposición a la ocupación. Quienes se niegan a luchar enfrentan cargos criminales y posible encarcelamiento. Para fines de 2024, 218 personas están encarceladas ilegalmente en Rusia, incluyendo 132 tártaros de Crimea, muchos de ellos activistas, periodistas o defensores de los derechos humanos. A pesar de las acciones de Rusia, como robar tierras, obligar a la gente a ir a la guerra y castigar a quienes se resisten, Ucrania aún ofrece un gesto de buena voluntad. A medida que las fuerzas ucranianas ganan más control sobre Crimea, le han dado a los rusos una última oportunidad para irse. El Dirección Principal de Inteligencia les ha dado un consejo sorprendentemente amigable. Huyan de aquí, no obligan a nadie a irse, solo ofrecen la opción antes de que llegue la fuerza total del ejército ucraniano. Esto supera lo que Rusia hizo por las personas que movilizó y oprimió forzadamente. ¿Dónde estaba la buena voluntad de Rusia cuando sus fuerzas tomaron Crimea inicialmente? A los ucranianos y tártaros de Crimea no se les dio la opción de irse ni la oportunidad de vivir en paz, a pesar de que la paz era todo lo que Ucrania siempre quiso. Pero como ha dejado claro repetidamente el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, el país no puede reconocer legalmente ningún territorio ucraniano ocupado como ruso. Esto no es solo una declaración de principios, es una cuestión de ley. Desde 2014, Ucrania se ha negado rotundamente a ceder territorio a Rusia, aun a cambio de paz. Zelensky ha dejado claro que la devolución de Crimea podría buscarse diplomáticamente, pero no entregarán su tierra solo para apaciguar el expansionismo ruso. Aunque algunos, como el estratega republicano Brian Lancer, sugieren que Ucrania debería aceptar que Crimea se ha ido, el enfoque de Zelensky es diferente. Su plan para Crimea es claro: recuperar territorio mediante diplomacia y jamás aceptar la derrota. Pero no te dejes engañar por la diplomacia. No es lo que está impulsando a los rusos a huir de Crimea en masa. Es el trueno inminente de la tormenta militar ucraniana. Las Fuerzas Armadas ucranianas han dejado muy claro que no se detendrán hasta que la península esté de nuevo en manos ucranianas. Y en su mayoría han dejado que sus armas hablen por ellos. 2024 ha sido un año crucial para Ucrania en su búsqueda para reclamar Crimea. Las Fuerzas Armadas de Ucrania han erosionado incansablemente el control de Rusia sobre la península de Crimea mediante ataques aéreos selectivos e innovadores ataques marítimos. Y estas acciones militares son precisamente la chispa que está impulsando a miles de rusos a huir de Crimea en busca de seguridad. Con cada explosión, barco hundido y misil lanzado, las paredes se cierran sobre el ejército ruso en Crimea. Desglosemos las acciones clave en 2024 que obligaron a muchos rusos a hacer de huir de Crimea una de sus resoluciones de Año Nuevo. Ucrania inició el año centrándose en la dominación aérea, apuntando al aeródromo de Belbek cerca de Sebastopol. En una exitosa redada de enero, las fuerzas ucranianas destruyeron al menos 3 aviones rusos y asestaron un golpe al sistema de comando de radar de la ocupación, aniquilando su búnker y puesto de coordinación. Esto fue un golpe directo a los sistemas de defensa aérea de Rusia, señalando a los invasores que ningún rincón de Crimea estaba seguro. Y si los ataques no bastaron para sacudirlos, solo era el inicio de lo que vendría. Para la primavera, el ejército ucraniano disparaba con toda su fuerza. En mayo,
un ataque ucraniano destruyó un radar en el aeródromo de Belbek. Más tarde ese mes, un MiG-31 y un Su-27 rusos se incendiaron, pero la verdadera sorpresa vino del mar. Gracias a los drones navales desarrollados internamente y misiles de largo alcance, Ucrania atacó a la flota del Mar Negro de Rusia, dejándola en apuros. Ucrania hundió o dañó al menos 8 barcos de guerra rusos cerca de Crimea, forzando a la flota a retirarse de sus puertos en la península. El Kremlin estaba en modo de control de daños. Por primera vez, la antes orgullosa flota rusa se vio forzada a abandonar Crimea, sin más opción que navegar hacia la seguridad de aguas rusas. Esto podría haber sido un adelanto de lo que aguardaba a los rusos en Crimea. Al aproximarse el verano, las fuerzas ucranianas resistieron. El 28 de junio aseguraron la liberación de Nariman Zelal, prisionero político tártaro de Crimea, un recordatorio de que la lucha de Ucrania no es solo militar, sino personal. Ese mismo mes, un ataque ucraniano destruyó 2 lanzadores clave de misiles S-400 y otra infraestructura militar en el aeródromo de Belbek, dejando los sistemas de defensa aérea rusos dispersos y debilitados. Pero la superioridad aérea de Ucrania continuó. Un ataque crucial contra la División de Defensa Aérea Triumph S-400 de Rusia cerca de Tsangoi, en junio, expuso aún más su vulnerabilidad. Para julio, las fuerzas ucranianas habían hecho un movimiento devastador al bombardear un depósito de municiones cerca de Cabo Fioland. La explosión destruyó más de 90 drones iraníes Shahid 136, utilizados por fuerzas rusas para atacar civiles ucranianos. El 26 de julio, las fuerzas ucranianas atacaron el aeródromo de Nova Fedorivka, provocando enormes explosiones e incendios. La base, que albergaba hasta 16 aviones rusos, se convirtió en un símbolo del caos en el suelo. Cada explosión y depósito destruido debilitaba la fuerza militar rusa y pronto la realidad se impuso. Crimea, antes considerada intocable, ahora era un campo de batalla donde ni las posiciones más fortificadas de Rusia podían resistir indefinidamente. En agosto, las fuerzas especiales ucranianas lanzaron una audaz operación en el Tendrospit, una estrecha isla de unas 40 millas de largo en el norte del Mar Negro, destruyendo un vehículo blindado ruso y fortificaciones. Los ataques a los aeródromos militares continuaron, con las fuerzas de Ucrania golpeando el aeródromo de Oktyabrskaya, causando otro incendio y volando un depósito de municiones crítico. Cada golpe debilitaba la presencia rusa en Crimea, pero el creciente éxodo de rusos revelaba la verdadera situación. La creciente fatalidad los forzaba a escapar. El impulso ucraniano persistió en otoño. El 28 de noviembre, Ucrania destruyó un sistema de radar ruso de 5 millones cerca de Katovska, en Crimea, debilitando aún más la vigilancia rusa. En el mes siguiente, los drones navales ucranianos se enfrentaron a los helicópteros rusos en un encuentro dramático, mostrando su ventaja tecnológica y determinación para recuperar Crimea a cualquier costo. Para diciembre, la vergüenza de Rusia estaba completa. Los ataques con drones de Ucrania en el estrecho de Kerch y cerca de las plataformas petroleras de Crimea evidenciaban que Rusia estaba perdiendo el control sobre Crimea. El enfrentamiento del 31 de diciembre, donde drones ucranianos derribaron helicópteros rusos, recordó brutalmente que ni los cielos sobre Crimea eran seguros. Hacia fines de año, Rusia estaba perdiendo control sobre Crimea. Y las cosas no mejoraron en 2025, al menos para Rusia. El bombardeo constante de Ucrania a objetivos militares, logísticos y de defensa aérea no es una táctica de intimidación. No, es parte de la estrategia más amplia de Ucrania para recuperar Crimea, enfocada actualmente en 2 objetivos principales. El primer objetivo es separar a Crimea de Rusia, lo que implica destruir el puente de Crimea. Este puente es vital para la logística rusa, uniendo físicamente Crimea ocupada con el continente ruso. Al atacar este enlace vital con drones, Ucrania intenta cortar los suministros y refuerzos de las fuerzas rusas, dificultando a Moscú mantener su ocupación. Destruir o neutralizar el puente de Kerch dejaría los recursos militares rusos varados, forzando a Rusia a usar rutas más largas y vulnerables, fáciles de atacar por las fuerzas ucranianas. Aunque ha habido intentos de destruir este puente, muchos expertos predicen que su esperado final podría estar en manos de los misiles ATACMS fabricados en Estados Unidos. Cuando ese puente caiga, los rusos en Crimea estarán acorralados. Es mejor huir ahora, mientras haya una salida. El segundo objetivo de Ucrania en Crimea es desmilitarizar la flota del Mar Negro. Esta flota es crucial para el control de Rusia sobre Crimea. Ucrania busca debilitar la defensa rusa de la península al reducir constantemente las capacidades de Rusia. Esta presión ya ha forzado a los buques de guerra rusos a retirarse de Crimea varias veces. Los buques de guerra están enseñando a los ciudadanos cómo huir bajo fuego,
Aquí están algunas fechas clave para esta lección. En octubre de 2023, la flota del Mar Negro de Rusia inició una evacuación importante de Sebastopol, su principal base naval en Crimea. Imágenes satelitales confirmaron la reubicación de algunos de los buques de guerra más importantes de Rusia, a Novorossiysk, en Krasnodar, y a Feodosia, en Crimea. Entre los buques evacuados había algunos de los más grandes y valiosos de la flota, como las fragatas Almirante Essen y Almirante Makarov, y varios submarinos diésel. Esta acción siguió a una serie de devastadores ataques con misiles ucranianos en la base naval de Sebastopol, uno de los cuales mató a varios oficiales rusos de alto rango. Los ataques mostraron que la importancia estratégica de Crimea estaba seriamente amenazada. Cada ataque debilitaba más la capacidad operativa de la flota desde Crimea, forzando el retiro de sus barcos más poderosos a aguas más seguras. En abril de 2024, imágenes de satélite mostraron que la flota rusa del Mar Negro había abandonado en su mayoría Crimea. El antes próspero centro naval de Sebastopol, históricamente clave para la dominancia naval rusa, ahora solo tenía una presencia mínima. La mayoría de sus barcos grandes habían escapado, quedando solo lanchas de misiles, dragaminas y pocos barcos menores. Era evidente que la flota tenía dificultades para mantener su control en el Mar Negro, mientras los ataques ucranianos seguían debilitando su poder en la región. Junio 2024. La retirada continuaba imparable. Imágenes satelitales e informes indicaron que embarcaciones rusas, incluyendo un aerodeslizador clase Bora y una patrullera clase Raptor, abandonaron Sebastopol, sumándose a la lista de barcos que huyen del puerto. La retirada de estos barcos, antes considerados bastiones del poderío militar ruso de la península, auguraba un futuro sombrío para Rusia en Crimea. Fue un colapso gradual. Está claro que la flota del Mar Negro optó por huir en lugar de luchar. La mayoría de los soldados y ciudadanos rusos en Crimea probablemente harán lo mismo. Pero ¿qué pasará con quienes no lo hagan? Tamila Tashaeva, la representante de Ucrania en Crimea, dice que el proceso de deportación será individual, no colectivo, siguiendo el derecho internacional. Sin embargo, esto no implica que cada ruso en Crimea no sea considerado cómplice, ya sea que hayan llegado como soldados, colonos o agentes de ocupación. Según Tashaeva, todos son colonizadores y los expulsaremos si no se van antes de que se libere el territorio, agregó. ¿Qué ocurre con los ucranianos forzados a aceptar pasaportes rusos? Ucrania todavía los considera sus ciudadanos, pero aquellos que ayudaron a Rusia, bueno, ellos están en problemas. Los colaboradores enfrentan cargos de alta traición, un delito que podría condenarlos a cadena perpetua. Así que para aquellos que deciden quedarse, no será solo una cuestión de cruzar fronteras, será acerca de enfrentar las consecuencias de sus acciones. ¿Pero crees que este momento llegará pronto? ¿Crees que Ucrania realmente logrará recuperar Crimea? Al final, no hablamos de expulsar a unos miles de rusos, sino a cientos de miles. ¿Será la pura escala de esta operación demasiado para Ucrania? Si confías en la habilidad de Ucrania para vencer este gran reto, respóndenos una pregunta más. ¿La liberación de Crimea terminará la guerra en Ucrania? Comparte tu opinión en los comentarios.